Erwinia amylobora es el agente causal del fuego bacteriano, también llamado tizón de fuego. Este genera una enfermedad que afecta a la mayoría de las especies de la familia Rosaceae, subfamilia Maloideae. Fue la primera bacteria en ser descrita como agente causal de una enfermedad en plantas. Se considera que Erwinia amylobora es nativa de Norteamérica, pero fue detectada por primera vez en Nueva Zelanda en el año de 1920. Por otro lado, se ha detectado que la bacteria se encuentra en la mayoría de las áreas de Europa, en más de 40 países, y aún no se ha registrado su presencia en Sudamérica ni en la mayoría de los países de África y Asia. Clasificación taxonómica. Pertenece al dominio Bacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma Proteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Erwinia y especie Amylobora. Inicialmente, para que la bacteria Erwinia amylobora desarrolle los síntomas de la enfermedad, es necesario que exista tanto un hospedador susceptible como unas condiciones climáticas favorables. Las condiciones climáticas favorables para el desarrollo de esta enfermedad están entre temperaturas de 18 a 29 grados centígrados y la presencia de una elevada humedad relativa, ya sea por lluvias o rocío. Posteriormente, en primavera, cuando las condiciones climáticas son favorables, la bacteria se multiplica constituyendo el llamado inóculo primario, que sirve para iniciar las primeras infecciones del periodo vegetativo. El patógeno puede ser diseminado tanto a corta distancia, ya sea por lluvia, vientos, insectos, maquinarias y herramientas agrícolas, como a larga distancia por transporte de material vegetal infectado, aves migratorias. Una vez que llega a las flores o a los brotes en crecimiento, Erwinia amylobora es capaz de entrar en ellos por sus aberturas naturales o por las posibles heridas producidas por agentes externos, como granizadas, picaduras de insectos, poda. Después, el patógeno avanza rápidamente en sentido descendente al pedúnculo floral, a las ramas, brotes o frutos inmaduros. Los tejidos afectados aparecen inicialmente humedecidos para después tornarse pardos o rojizos y acabar por necrosarse. Una vez se ha producido la infección primaria y el patógeno ha avanzado por los tejidos, haciendo progresar la infección, se suele producir en los tejidos con síntomas los característicos exudados, que contienen gran cantidad de bacterias. Estos exudados, que se pueden producir en brotes, hojas, frutos o ramas, pueden actuar como inóculo secundario y ser diseminados, causando entonces nuevas infecciones o infecciones secundarias. Se considera que las infecciones secundarias son más peligrosas que las primarias por varias razones. Debido a que son más numerosas, causan daños más graves en los árboles y existen mayores posibilidades de diseminación, ya que con la aparición de los frutos son más los órganos vegetales que pueden producir un inóculo. Y al mismo tiempo hay un mayor número de órganos susceptibles y de insectos que pueden ayudar en la dispersión. Erwinia amylobora afecta principalmente a las especies Pyrus communis, que es el peral, Malus domestica, que es el manzano, Sidonia especie, que es el membrillo, Eriobotria japonica, que es el níspero del Japón, Cotoneaster especie, el fruto es Cotoneaster. Este fruto es originario de Europa, norte de África y zonas templadas de Asia. Y por último, el Crataegus, que el nombre común es el espino albar. Estos forman un fruto pequeño en forma de pomo que crece principalmente en el hemisferio norte de Europa, en Asia y Norteamérica. Sin embargo, esta bacteria afecta principalmente y causa graves pérdidas económicas en los cultivos de Pyrus communis, que es el peral, y Malus domestica, que es el manzano, en muchos países. Las epidemias son esporádicas y dependen de varios factores, como la existencia de condiciones ambientales favorables, un nivel de inóculo suficiente dentro de la parcela y por último la susceptibilidad del hospedante. Esta enfermedad se dispersa fácilmente por los pájaros, los insectos, la lluvia o el viento. Los síntomas típicos que genera esta bacteria dentro de los cultivos son el color entre marrón y pardo de las hojas de las ramas afectadas, la producción de exudado y el característico curvado en los brotes terminales.
En manzanos y perales, los primeros síntomas suelen aparecer al principio de la primavera, cuando la temperatura supera los 15 grados centígrados en condiciones húmedas. Las flores infectadas presentan un aspecto húmedo, luego se marchitan, se secan y adquieren un color de marrón a negro. Los pedúnculos también pueden tener un aspecto húmedo y adquirir un color verde oscuro, pero luego se van colocando marrón o negro, y a veces también se puede observar exudado bacteriano pegajoso. Luego de la infección, los frutos inmaduros se vuelven marrones, pero permanecen unidos al árbol. Las lesiones de los frutos inmaduros presentan un aspecto aceitoso o húmedo y adquieren un color también de marrón a negro, y a menudo se observan pequeñas gotas de exudado bacteriano. Por otro lado, en la corteza de las ramillas, las ramas o el tronco se forman chancros ligeramente deprimidos de color marrón a negro. Los chancros son bultos que se generan y hacen que no pueda circular bien la savia de la planta, provocando por la parte superior de la herida la muerte de la rama o el tallo. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria genera en cada una de las partes de la planta un aspecto de haber sido quemadas con fuego. La bacteria recurre a distintos factores para lograr la infección de la planta, como la producción de metaloproteasas, plásmidos y proteínas similares a las histonas. Sin embargo, dentro de Erwinia amyloboram, el más importante es la síntesis de polisacáridos extracelulares y el mecanismo del sistema de secreción tipo 3 y sus proteínas asociadas. Las proteínas extracelulares ayudan a los patógenos bacterianos a evitar las defensas de las plantas, a obstruir el sistema vascular del hospedante y a protegerse contra la desecación. En este caso, Erwinia amyloboram sintetiza un polisacárido extracelular llamado amyloboram. Este es un polímero que, si la cepa de Erwinia no la presenta, no es patógena y por lo tanto no se puede propagar dentro de la planta. Otro polisacárido extracelular es el LEVAM. En aquellas cepas que han perdido su capacidad de síntesis, se retardará el desarrollo de los síntomas dentro de la planta. El sistema de secreción que presenta Erwinia amyloboram es el sistema de secreción de tipo 3, biogénesis flagelar y relaciones simbióticas. Las proteínas involucradas son aproximadamente 20 proteínas las que forman los anillos, proteínas citosólicas o periféricas a la membrana, ATPasa. Las secretinas forman un canal en la membrana externa. Las chaperonas se utilizan para el ensamblaje del enjetosoma y para la translocación de las proteínas efectoras. Esta es una vía set independiente donde las proteínas exportadas son el mecanismo general. Están translocadas a la célula huésped mediante un poro que cruza el periplasma. Este poro consiste de una serie de anillos en la membrana externa y la membrana interna, donde para la secreción se requiere la energía de la hidrólisis del ATP. Erwinia amyloboram utiliza el sistema de secreción de tipo 3 para inducir el estallido oxidativo y la muerte celular programada de las células vegetales, que está asociada con la respuesta hipersensible. Esta debe poseer, por lo tanto, mecanismos antioxidantes para lidiar con el estrés oxidativo provocado durante su avance por los tejidos. Algunos elementos que se han relacionado con la protección de este patógeno frente al estrés oxidativo son los sideróforos, el lipolisacárido y los esopolisacáridos. Para el aislamiento de la bacteria, se toman las muestras vegetales con síntomas y se maceran en un tampón o en agua destilada estéril. En el caso de ser muestras de plantas asintomáticas, como la bacteria puede estar presente en un número muy bajo, debe haber un paso intermedio en el que se coloque la muestra en un medio enriquecido para poderla multiplicar. Los medios de cultivo recomendados por la EPO, es decir, la European and Mediterranean Plant Protection Organization, son el KB y el CCT. En KB, el crecimiento de Erwinia amyloboram es rápido y sus colonias son blancas, circulares, mucosas y tienen un diámetro de 2 a 5 milímetros a las 24 o 48 horas.
Este medio permite diferenciar las colonias de Erwinia amylovora de la Pseudomonas syringae, ya que estas últimas producen un pigmento fluorescente visible bajo luz ultravioleta. En el medio CCT, el crecimiento de Erwinia amylovora es mucho más lento, puede durar de 2 a 3 días, pero la morfología es muy característica, forma colonias circulares, convexas y mucosas, un poco más grande que el medio anterior, forman colonias de 4 a 10 milímetros de diámetro y el color es violeta pálido, tienen una superficie lisa y un borde brillante. Luego de que la bacteria creciera en los medios de cultivo se hace una identificación por pruebas bioquímicas. En este caso tienen un mecanismo oxidativo fermentativo, son oxidasas negativas, no reducen nitratos, utilizan el citrato como fuente de carbono, no producen ureasas, no producen indol, reducen la sacarosa, producen acetoína y en la prueba de licuefacción de gelatina son positivos. Recientemente se ha desarrollado la PCR en tiempo real, basada en secuencias del plásmido PEA29. Este tiene como función aumentar la agresividad de las cepas que lo portan y es utilizado para la detección de Erwinia porque se encuentra en prácticamente todas las cepas. La principal ventaja de esta técnica es su rapidez en la obtención de resultados al mismo tiempo que ocurre la amplificación. No necesita electroforesis y tiene una sensibilidad de 50 UFC por mililitro. Todas estas reacciones de PCR basadas en secuencias del plásmido PEA29 tienen como inconveniente que aunque se creía que este plásmido era ubicuo en Erwinia amylovora, recientemente se ha demostrado la existencia de cepas de Erwinia amylovora que no lo tienen. Para solventar este problema se ha desarrollado la PCR en tiempo real, pero a partir de secuencias cromosómicas del operón AMS. Este es esencial en la síntesis de amilógora.